Club de Prensa Washington. 3 buques de la Armada de Estados Unidos, como los que están viendo en pantalla, se dirigen en este momento a las costas de Venezuela. Todo forma parte de un operativo de Estados Unidos con el objetivo de acabar con el tráfico de droga en esa zona, acercando así al cártel de los soles liderado por Nicolás Maduro. Buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Aquí en la capital de Estados Unidos tenemos a David Alandete, qué lujo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Corresponsal de ABC. Y desde Miami se conecta a este club Lourdes Subieta. Un placer, bienvenida, Lourdes. Gracias, un placer estar con ustedes. Gracias a los dos. Con ellos arrancamos con esa noticia en desarrollo porque es cuestión de horas que lleguen los barcos de la Armada de Estados Unidos a las costas de Venezuela. Un titular. Somos periodistas, ponemos titulares. David, el titular para esta noticia en desarrollo, ¿cuál sería? Trump vuelve a aumentar al máximo la presión sobre Maduro. Trump vuelve a aumentar al máximo la presión sobre Maduro. El titular para Lourdes. Más cerca del fin. Más cerca del fin. Ojalá, Lourdes. Atención, porque hace tan solo minutos se han pronunciado desde la Casa Blanca. La portavoz Karoline Leavitt, en rueda de prensa, ha respondido a la siguiente pregunta. ¿Están dispuestos a poner soldados en suelo venezolano? Escuchen. Respecto a Venezuela, el presidente Trump ha sido claro y consistente en que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país. Maduro no es un presidente legítimo, es el líder de un cartel narcoterrorista y tenemos que traer a los responsables a la justicia. Está dispuesto a poner todos los recursos, dice Karoline Leavitt, Donald Trump, contra el cártel de los soles. ¿Habrá tropas estadounidenses en Venezuela? La respuesta es un poco ambigua, ¿no? Yo creo que no. Hemos visto ya en numerosas ocasiones la amenaza de utilizar todos los recursos. En la primera administración Trump ya vimos en numerosas ocasiones la advertencia de que todas las opciones estaban sobre la mesa. Yo recuerdo perfectamente el día que estaba en la Casa Blanca y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, entonces, ahora un gran crítico de Trump, llegó con un cuaderno en el que se le veía 5.000 soldados a Colombia. Luego acompañamos otro día a Bolton al Pentágono y dijo que estaba allí para hablar de una intervención militar en Venezuela. Todo aquello no se materializó. Y yo creo que Trump, por ejemplo, acaba de decir que ni siquiera está dispuesto a tener tropas norteamericanas sobre el terreno en Ucrania. Dudo mucho que las tenga sobre Venezuela. La presión es máxima, pero la presión viene por otras vías. Y yo creo que la presión sobre Maduro solo puede ser, creo que económica. Es decir, lo que está haciendo ahora, para mí lo importante no es que haya una señal claramente militarizada a la dictadura en Venezuela. Para mí la señal es que hay 3 destructores Aegis, lanzamisiles, como se les quiera llamar, que están patrullando el Caribe en algunas de las rutas que Maduro y el cártel de droga que controla utilizan para desviar los cargamentos de cocaína y fentanilo hacia el Caribe y hacia otros sitios. El oxígeno de Maduro, el dinero líquido de la dictadura, de los Rodríguez, de Diosdado, de Maduro, viene de 2 fuentes. Uno es el dinero que todavía le llega por las petroleras, solo Chevron, que sigue allí por una decisión de Trump, y luego la contradicción, el dinero que le llega por la venta de droga que llega a Estados Unidos y a Europa, a España y todo lo demás, y ahora Trump está intentando parar eso. Y esto de la venta de droga no lo digo yo, lo dicen socios de Maduro como el Pollo Carvajal, detenido en España, extraditado y que dijo esto bajo juramento, y el general Cliver Alcalá, que presta condena en una prisión después de entregarse en Colombia, que testificó lo mismo, que él era el encargado de que esa droga, por medio de Colombia y otros fines, llegara hasta Estados Unidos. Por lo tanto, por responder a tu pregunta,
No creo que vayamos a ver tropas sobre el terreno. Lo que sí que vamos a ver es una gran presión para que el cártel que dirige Maduro, según la justicia estadounidense, deje de tener ingresos y deje de exportar esa droga que tanta gente mata en Estados Unidos y en Europa. Vamos a ver lo que dice Maduro. Lourdes, escúchalo y lo comentamos porque ya se ha pronunciado. El cabecilla de este cártel de los soles ha respondido a esta operativa de Estados Unidos. Vean. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Fusiles y misiles para la fuerza campesina, para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. 3 tareitas. Lourdes, misiles para la fuerza campesina, dice, un plan especial, una milicia. ¿Nos lo podemos tomar en serio? Mira, yo quisiera comenzar diciendo que el tratamiento en la segunda administración del presidente Trump, a diferencia de la primera, es que ya no tratan al régimen de Maduro como un dictador ni como un presidente que se robó las elecciones, sino como la cabeza del grupo criminal que tiene secuestrado a Venezuela. Es decir, es un operador del crimen transnacional que además lidera a través de un cártel de la droga y utilizando además a un grupo terrorista como el Tren de Aragua. Es muy diferente el acercamiento o el tratamiento a un gobierno inconstitucional a cómo te diriges a un capo de la droga. Esto según nos lo han explicado en esta segunda administración del presidente Trump. De manera pues que estamos viendo es la actuación del gobierno de Estados Unidos en referencia a lo que han sido 2 de sus principales pilares en esta administración, que es la seguridad nacional y el tema del narcotráfico en la región y los grupos terroristas, evidentemente. Siendo Venezuela un país que está secuestrado por el crimen organizado transnacional, según nos han dicho, están actuando en consecuencia. Lo que diga Maduro es un hombre acorralado, hay un régimen completamente acorralado, no solamente desde Estados Unidos, sino de distintas situaciones que se están planteando en el mundo y que sin duda está pasando uno de sus peores momentos, y salir a decir que 4,5 millones de personas ¿a defender qué? ¿A defender cómo? ¿A defender de quién? Porque en eso estoy de acuerdo con David. Yo no veo una operación militar de los Estados Unidos en Venezuela, pero sí veo una actuación de altísima presión y parte de estas operaciones en el Mar Caribe también va en detrimento de las rutas de la droga, del negocio, del tráfico de cocaína, de esas toneladas de coca que entran en los Estados Unidos desde los países del Caribe y de América del Sur, Centroamérica y por supuesto desde México. Veamos, Lourdes, David, exactamente con más detalle todo este despliegue de buques. Son 3 los buques que ha desplegado Estados Unidos. Hemos preparado unos gráficos para que ustedes tengan clara la capacidad de ataque y de defensa de cada uno de ellos. El primero es el US Gravely. Tiene una tripulación de 312 personas. Además, un lanzamisiles de distintos tipos, incluso antisubmarinos. Está equipado con cañones, sistemas de defensa y ha participado en operaciones de Oriente Medio y el Golfo de México, Golfo de América, rebautizado así por Donald Trump. El US Jason Dunham es el segundo, 329 personas, sistemas de lanzamiento vertical, también cañones de 5 pulgadas, misiles ESSM y torpedos MK-46 y sistemas de combate. Y el US Samson, el tercero de ellos, tiene capacidad para una tripulación de 380 personas, sistemas de lanzamiento verticales, lanzamisiles de distintos tipos y también cañones de 5 pulgadas /62. Todos
tienen el sistema de combate Aegis, el que mencionabas, David, un sistema que implica que los barcos llevan radares multifunción avanzados, sistemas de lanzamiento verticales, capacidad de defensa antimisiles balísticos y también un comando y un control integrado. Hemos preguntado a los expertos en seguridad por este despliegue. Le hemos preguntado a Manuel Gazapo, que es director de Universal y doctor en Relaciones Internacionales, y nos ha explicado, escúchenlo, con más detalle, qué implica el despliegue de estos buques de la Armada de Estados Unidos. Esos buques que ha desplegado Washington por instrucción de Donald J. Trump tienen la capacidad de entrar en cualquier conflicto armado, es decir, son barcos de guerra completamente y plenamente operativos. Ahora bien, la función que tienen en este caso es intentar cortar de raíz esos tráficos marítimos, así como también poder mapear la zona y prevenir, disuadir de que estos grupos de narcoterrorismo, especialmente grupos del crimen organizado transnacional, puedan trazar nuevas rutas de suministro, de intercambio o de recepción del dinero. Por lo tanto, evidentemente esto tiene un planteamiento ya no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Es decir, intentar unificar todos los esfuerzos que tiene Estados Unidos fuera de sus fronteras en aquellos espacios donde están focalizados los principales laboratorios o fábricas o centros de procesamiento de esa droga que acaba yendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice Manuel Gazapo además que es un cerco al cártel de los soles y por tanto al propio Nicolás Maduro, quien está recibiendo una amenaza indirecta. Una amenaza indirecta, teniendo en cuenta que evidentemente ponen en tela de juicio la capacidad que tiene Nicolás Maduro como un sujeto que evidentemente no tiene unas buenas relaciones diplomáticas en ningún aspecto con Estados Unidos y menos con Donald Trump desde el punto de vista personal. Él ha tenido que reaccionar, lo ha hecho movilizando a un gran conjunto de reservistas que no tenemos la garantía de que estén verdaderamente bien cualificados para hacer un ejercicio de disuasión frente a Estados Unidos. Pero Estados Unidos no busca en este caso un enfrentamiento directo, al revés, él lo que intenta es expandir la presencia de sus fuerzas armadas para intentar solventar o cortar de raíz el problema vinculado al fentanilo, a la cocaína y a todos los derivados, ya sean más industriales o más naturales, que están afectando de manera brutal en Estados Unidos, teniendo en cuenta que hay una epidemia de consumo de diferentes drogas tradicionales y modernas, es decir, de laboratorio. David, la clave es que si efectivamente pone fin a ese tráfico de fentanilo, de cocaína, de drogas que explicaba Manuel Gazapo, el doctor en Relaciones Internacionales, está ahogando a la dictadura venezolana que se financia de ese tráfico de drogas. Sí, ese es uno de los grandes modos de financiamiento de la dictadura venezolana, desde luego. Pero es cierto que también tiene otras vías. Y ahí me gustaría poner de relieve lo que apuntaba antes, que es la contradicción de la administración Trump en este momento de estar permitiéndole a Chevron seguir haciendo operaciones allí. Cuando, por cierto, se ha prohibido la entrada a otras petroleras extranjeras como Repsol en España, Reliance India, Enai italiana. Sin embargo, Repsol, gracias a su desmedida labor de lobismo en Washington y su cercanía a algunos asesores de Donald Trump, como Rick Grenell, que ha sido un asesor, digamos, un poco freelance, pero que ahora está dirigiendo el Kennedy Center, han sido presiones de enorme peso y Maduro sigue teniendo el oxígeno del petróleo, ¿no? Afortunadamente yo creo que el pulso que se ha estado dando dentro de la administración Trump entre esa parte minoritaria pero muy poderosa porque tiene vía directa con el presidente y el secretario de Estado Marco Rubio y su equipo, que son grandes defensores de una presión absoluta total de Venezuela, está ganando Marco Rubio ese pulso y estamos viendo estos movimientos que estamos viendo, el aumentar la recompensa por pistas que den con el paradero de Maduro. Esta campaña de presión es un éxito del ex senador Rubio, el secretario Rubio, y de su equipo y de su estrategia de una máxima presión, desde luego. Pero claro, ahí está, como puntualizabas, esa, digamos, contradicción respecto a Chevron. ¿Por qué? ¿Por qué si se están dando estos pasos tan contundentes, Lourdes, no se pone fin a la actividad de Chevron, que también permitiría que se deteriorase el régimen, ¿no?
Bueno, yo sinceramente estoy de acuerdo con las políticas de presión al régimen, pero también estoy de acuerdo con esa ventana abierta a Chevron y te explico por qué. Los espacios que deja Chevron van a ser tomados por los enemigos de la causa de la democracia y la libertad como China o como cualquier otro país que puede operar. El petróleo de Venezuela está ahí, siempre va a estar allí y en un régimen desesperado como este, pues tiene y lo ha demostrado todos estos años, capacidad de actuar y de maniobrar. No solamente con las sanciones, sino con la, digamos, falta de oportunidad de operar con el dólar americano, operan con yuanes, operan con euros, buscan la manera, pues, ¿no? Porque además están muy bien asesorados por regímenes como el de Irán, que son expertos en bypassear sanciones, ¿no? De manera que yo creo que esos espacios de Chevron fuera del negocio, como en sí, es una empresa que tiene una tradición también en Venezuela. Hay un componente del que no se habla mucho y es el componente social de Chevron en Venezuela también. Y creo que tienen nuevamente un punto a favor los que defienden esa decisión en función del día después en Venezuela. Es decir, no va a ser, es mucho más fácil que Chevron ya esté operando en Venezuela el día después que después levantar y comenzar de cero o que haya otra industria, otra empresa, como por ejemplo los chinos, operando en Venezuela. Para que no aumente esa influencia de China, tal vez, David. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque efectivamente Estados Unidos podría dejar de prohibir, como ya prohibió Trump en su primera administración, la adquisición de petróleo y podría aplicar sanciones secundarias a quien compre petróleo. Ya ha amenazado Trump con sanciones secundarias a quien comprara petróleo venezolano. Tampoco es que el petróleo, hay mucho petróleo venezolano, tampoco es que sea el petróleo más refinado del mundo, es decir, es un petróleo que requiere de mucho tratamiento, la dictadura no tiene en este momento el material necesario. De hecho, tuvo que importar gasolina de Irán en la primera administración Trump. Con todo ese petróleo no es capaz de dotarse de gasolina, ¿no? Yo sí que creo que existe ahí una contradicción. Sé que hay mucha gente que cree que ese vacío lo ocuparía China y eso no es bueno para el continente, desde luego, pero a la vez yo creo que responder a eso con una excepción solo a Chevron no es una política coherente. Entonces deja entrar también a Repsol y deja entrar a las otras petroleras internacionales que hacen negocios ahí, ¿no? Yo creo que si vas a aplicar una campaña de presión, la tienes que aplicar al máximo. Y con otras medidas, ¿no? Sobre todo porque, y eso sí que lo están haciendo, ¿no? Está claro que sí, que eso es un problema, pero el problema más grave todavía es el negocio, el imperio, el emporio de la droga que tiene montado Maduro tenía con las FARC en Colombia, con ayuda de Cuba, de determinados puntos en el Caribe desde los que distribuía esa droga a Estados Unidos. Los narcosobrinos de Maduro, a los que, por cierto, liberó Joe Biden, que estaban en prisión los sobrinos de la mujer de Maduro, por introducir droga, millones de dólares de cocaína en Estados Unidos por medio del Caribe, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero punto y estos tres destructores sientan un mensaje bastante potente con respecto a eso. ¿Cómo estáis viendo a Nicolás Maduro? Porque se habla mucho también de sus reacciones, de la respuesta que está dando Lourdes. Hay quien dice que ya empieza realmente incluso a delirar en público y a mostrar, bueno, pues un estado de nerviosismo descontrolado. ¿Cómo lo has visto tú en sus últimas intervenciones? Hemos escuchado una de ellas. Tal cual como tú lo estás describiendo, hemos visto las últimas horas, algunas apariciones de él. Nos recuerda mucho al señor Noriega de Panamá, ¿no? En sus últimos momentos, tratando de, digamos, de alguna manera demostrar fuerza frente sobre todo a la opinión pública. Mira, no es una situación para nada fácil. La administración Trump ha doblado la apuesta sobre la cabeza de Maduro. El gran temor, además, a ser traicionado, que no sabes, digamos, en quién confiar porque 50 millones de dólares son muy apetitosos, sobre todo por las garantías que vienen también con esos 50 millones de dólares. De manera, pues, que yo creo que está en un momento supremamente delicado él y los que lo acompañan, ¿no?
Porque mira, esto ya desde el momento que tú pasas de ser un dictador y un presidente inconstitucional a ser un capo de la droga, a los efectos de la administración, tu tratamiento va a ser distinto, te van a tratar como un capo de la droga. Y bueno, ahí lo estamos viendo los resultados y esto es una realidad que para muchos es cuestión de tiempo nada más, ¿no? El desenlace de lo que será la situación de Venezuela. Un capo de la droga, tú lo has dicho, Lourdes. Es una de las noticias del día en desarrollo y se lo estamos contando en NTN 24, mientras este club de prensa transmite 3 buques de la Armada de Estados Unidos se dirigen a las costas venezolanas. Los estamos monitoreando. Una pausa y seguimos con la otra noticia del día. Ya saben, ese encuentro entre Trump, Zelensky y varios líderes europeos que hoy también ha dado de qué hablar. Enseguida les contamos qué dicen de todo esto los líderes de la Unión Europea que han mantenido hace horas una reunión entre ellos. La paz en Ucrania podría estar cerca. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hoy mismo manteniendo una videollamada con líderes europeos un día después de reunirse con Donald Trump y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Washington. Escuchen lo que ha dicho el presidente Macron porque se ha pronunciado sobre el posible encuentro entre Putin y Zelensky. Ginebra, por cierto, se perfila como un posible lugar para ese cara a cara. Esto es Club de Prensa, seguimos con Lourdes Subieta, David Alandete. David, que además estuviste en la Casa Blanca ayer todo el día, jornada larga, estarás cansado hoy. ¿Cómo ves la postura de los líderes europeos? Ellos insisten, y Macron también, condiciones de seguridad, es lo que más han repetido, ¿no? Sí, sobre todo hay una exigencia por parte de la parte europea de las condiciones de seguridad y cuáles van a ser. Porque si finalmente, como parece que puede suceder, está Zelensky negociando la entrega de parte de su territorio, un 79% del Donbass, que son las provincias del este de Ucrania, eso tiene que venir con una contraprestación, y esa contraprestación tiene que ser que haya una garantía de que Putin no va a seguir con sus agresiones a Europa, ¿no? Ya hubo conflicto con Georgia en el 2008, ya ha habido ahora conflicto con Ucrania desde el 2014. ¿Quién dice que no va a haber una ex república soviética que va a ser la siguiente, ¿no? Está bien, el tema ucraniano está solucionado, pero ¿qué pasa si de repente hay un giro, no sé, en Bielorrusia o en cualquier otro país más hacia Occidente, o hay algún mandatario que por alguna razón gane unas elecciones legítimas, si es que se llegan a producir, y eso provoca una reacción igual? Por lo tanto, yo creo que cualquier solución que llegue en este momento, la inquietud que hay en las capitales europeas es que, primero, las ansias expansionistas de Putin no se aplaquen, que siga con lo mismo, y luego, ¿qué mensaje envías a China? Es decir, ¿qué va a pasar con China-Taiwán? Si estás premiando a Putin por esta invasión, ¿qué va a hacer China, que está intentando invadir Taiwán desde tiempos inmemoriales, ¿no? Esto es una pregunta retórica porque no hay una solución. Como dice Trump, Rusia es una potencia, llevan en guerra desde los años de Napoleón y han ganado casi todas las guerras que se han planteado y pues, Ucrania tiene las de perder. Pues bueno, sí, mala suerte. Trump está intentando la realpolitik y llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos. No lo tiene fácil. Y en ese sentido yo sí que creo que el presidente y su portavoz tienen razón. Yo he estado ahora en el briefing de la Casa Blanca y creo que sí que tienen razón en una cosa. Trump al menos lo está intentando. Esto de Trump ir, verse con Putin, Alaska, volver. El hombre tiene ya casi 80 años. Está de un sitio para otro sí. Y al menos está intentándolo. Organizar una cumbre excelentemente organizada en la Casa Blanca en 48 horas, que también el equipo de la Casa Blanca merece ese reconocimiento, ¿no? Pues lo está intentando, ¿no? Trump podría lavarse las manos y, como hizo Obama en 2014, decir, bueno, han invadido Crimea, pues allá que se vaya, le pongo unas sanciones y demás. Pero no, Trump está ahí. Y yo entiendo que hay animadversión hacia Trump, a la gente no le gusta Trump, mucho de lo que dice es polémico, no lo suscribiríamos mucho, pero en esto se está remangando y está haciendo el trabajo. Y si llegamos a un acuerdo de paz y Ucrania acepta poner fin a esto, sobre todo porque sí, son concesiones muy amargas ante un dictador como Putin.
pero Trump está intentando hacer lo correcto y desafortunadamente lo correcto es una decisión difícil. También lo puede ser para Europa, para Rusia, porque Rusia puede acabar con tropas europeas en Ucrania. Puede, al final, que haya algo hasta ahora impensable, que es que haya una coalición internacional con soporte aéreo estadounidense, no tropas, pero soporte aéreo, como sucedió en Libia, y que eso esté ahí, cerca de Moscú. Entonces tampoco es que sea una carta blanca. No, para Putin, desde luego, ¿no? Pero bueno, una situación muy complicada y yo espero que las gestiones del presidente Trump lleguen a un acuerdo y que él se pueda reivindicar, porque creo que en esto el trabajo que está haciendo yo sí que creo que lo merece. Lourdes, es importante señalar que efectivamente por lo menos hay acción en la Casa Blanca desde la administración. Hemos pasado del inmovilismo a una administración que, lo ha dicho David, puede que no nos gusten algunas cosas, por supuesto no lo está haciendo todo bien, pero hay intención de resolverlo, ¿no? Y eso es muy importante, Lourdes. Y también es una promesa de campaña. Recuerda que él prometió que iba a resolver el problema de la guerra en Ucrania en las primeras 24 horas. Después, pues por supuesto, la realidad ha evidenciado que no ha sido tan fácil ese proceso. Pero sí, la intención siempre ha estado y creo que estamos más cerca de ver ese fin. Pero estoy de acuerdo en que esto pasa por un acuerdo que garantice que esto sea una paz duradera y no algo que dure lo que dure la administración del presidente Trump, sino que realmente se ataque el problema desde la perspectiva de la continuidad, ¿no? De la continuidad, y que Putin, siendo Putin, luego de que Trump no esté en la Casa Blanca, pues no intente un nuevo acercamiento a los intereses de Ucrania. Para eso, la garantía es, según todos los analistas con los que he conversado y los que manejan estos temas a profundidad, es que hubiera de alguna manera garantías norteamericanas en suelo ucraniano. Es decir, que Estados Unidos de una manera u otra esté involucrado en ese aseguramiento del territorio ucraniano. Hay que olvidarse del tema de Crimea. Eso, Barack Obama es el gran responsable de que Putin operara en Crimea y se la anexara y no pasara absolutamente nada. Y luego con Biden, esta guerra que, como el mismo Putin dijo, no hubiese pasado si hubiese estado Trump. Quién sabe si hubiese pasado o no hubiese pasado, pero en todo caso pasó y ahora estamos donde estamos y hay que resolver el problema porque vamos para 4 años de una guerra que ha dejado más de 1 millón de muertos de lado y lado y que no tiene sentido en este momento. No hay un objetivo de mantener esto porque en definitiva todos están perdiendo, ¿no? Salvo el presidente Putin, que no va a salir tan mal de esta situación, pero bueno, esperemos que el acuerdo al que lleguen sea durable en el tiempo. Ojalá que sí. Y hoy mismo se ha conocido que el presidente Vladimir Putin habría propuesto, atención, organizar en Moscú la reunión, bueno, pues con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Más temprano, su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, resaltó que no se puede hablar de ningún acuerdo por la seguridad nacional de Rusia y destacó que cualquier encuentro con líderes de la OTAN debe prepararse minuciosamente. Intereses de seguridad de Rusia, sin respetar plenamente los derechos de los rusos y de las personas de habla rusa que viven en Ucrania, no se puede hablar de ningún acuerdo a largo plazo, porque son precisamente estas razones las que deben eliminarse urgentemente en el contexto del acuerdo. Cualquier contacto en el que participen los líderes debe prepararse minuciosamente. No se puede hablar de ningún acuerdo a largo plazo, ha dicho Lavrov. Bueno, Lavrov es un diplomático muy bueno porque yo creo que es el mejor diplomático que hay en el mundo, porque es capaz de decir una cosa, la contraria, y nunca sabes exactamente lo que piensa, lo que deja de pensar, y siempre está al servicio de una cosa, que es el interés de su país. Y en ese sentido, Lavrov yo creo que es un diplomático magnífico, ¿no? Sirven los intereses de Rusia. Los intereses de Rusia son mantener su estatus de potencia mundial entre unas circunstancias económicas adversas,
y ahora una reducción de población, probablemente por esta muerte de tantos jóvenes en esta guerra. Ha perdido Rusia mucho más soldados que Ucrania, ¿no?, en esta misión. Las cosas no pintan bien a un país, además, hostigado por tantas sanciones y condenado a tener que entenderse pues con parias de la tierra, como Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que de cara de puertas adentro, Putin y Lavrov negarán haber hecho todas las concesiones que tengan que hacer, pero las tendrán que hacer porque esta guerra tiene que acabar en algún momento. Tan amargo es el coste de la guerra para la parte ucraniana, aunque tenga que perder terreno y víctimas civiles, como todas las vidas jóvenes de soldados, de gente que se ha tenido que alistar obligatoriamente al ejército. Y es cierto, yo de verdad creo que el presidente Trump también tiene razón cuando dice que Putin quiere que acabe esta guerra, porque desde luego ya es un fracaso de por sí que dijera que en 7 días llegaba a Kiev y no llegó a Kiev. Y en este momento tiene ocupado el Donbass. Recordemos, después de que Obama le regalara básicamente Crimea a Putin en el 2014, se mantuvo una ocupación militar en el Donbass. Lleva habiendo conflicto en Donetsk y Lugansk desde el 2014. Por lo tanto, son zonas que ya estaban en disputa, ¿no? ¿De cara a futuro Putin querrá seguir expandiéndose? Desde luego. ¿Querrá que se le regalen zonas de influencia como Bielorrusia, Georgia, etcétera, etcétera? Desde luego. Pero bueno, es el problema de tener una dictadura con ansias expansionistas que ha sido una gran potencia. China supone el mismo problema en este momento y ahí lo único que puede hacerse es reforzarse el vínculo transatlántico. Y para eso, la reunión de ayer en la Casa Blanca es crucial. Una reunión crucial, dice David Alandete. Estamos con él, estamos con Lourdes Subieta y con ustedes en Club de Prensa, pendientes también de la Guardia Nacional, que está en Washington, lleva ya pues varios días, más de una semana en la capital de Estados Unidos, intentando garantizar la seguridad ante el aumento de la criminalidad que argumenta la Casa Blanca. Una pausa y seguimos con este y otros temas. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Estados republicanos autorizan el envío de más efectivos de la Guardia Nacional a Washington dentro del operativo puesto en marcha por el presidente Trump para reducir la criminalidad en la capital de Estados Unidos. Estados como Mississippi, Ohio, Virginia Occidental y Carolina del Sur están desplazando a su Guardia Nacional a la capital. Es otra de las noticias del día que analizamos en este Club de Prensa con David Alandete, Lourdes Subieta. Lourdes, ¿cómo interpretamos este refuerzo de efectivos y sobre todo el despliegue de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos? Pasada una semana, ¿qué balance se puede hacer? Bueno, la Guardia Nacional está precisamente para controlar el tema del orden público, ¿no? La última vez que estuve en Washington, pues efectivamente, pues fuimos testigos de varias situaciones. A ver, yo no sé si la ameritaba la Guardia Nacional, pero sin duda ameritaba más presencia y más control, porque sin duda, pues yo imagino que la gente no quiere vivir con esos niveles de criminalidad, además tomados los espacios públicos, parques, etcétera, por una situación parecida a lo de Los Ángeles, ¿no? Con los desamparados. Es decir, estamos hablando también de la capital de Estados Unidos. Yo creo que ha habido una serie de errores cometidos en materia de seguridad propios, pues, dentro de lo que es Washington, y que ante el desborde, ¿no?, desde la perspectiva de la administración Trump, pues han tenido que convocar a la Guardia Nacional. No sé qué tan grave sea, ¿no?, como para pedir refuerzos. Entiendo que no estarían justificados por los números, ¿no? Cuando uno revisa los números, pues no son a niveles de bueno, necesitamos ahora refuerzo desde otros estados, pero bueno, es lo que está pasando y vamos a ver, porque como tú dices, ya son una semana que se cumple de esto y he visto que hay unos sectores que están muy contentos con los resultados y bueno, pues como todo, otros que no lo están tanto. David, tú llevas años viviendo en Washington, has vivido en distintas etapas además. ¿Has visto ese aumento de la criminalidad? Sí, sin duda, ¿no? He visto la criminalidad. Es más, a mí me han atracado
en una farmacia aquí en Washington, en la calle 14. Me han enseñado una pistola en el metro. He visto tiroteos desde la puerta de mi casa. Mataron a un hombre de 55 años en la esquina de la calle U, donde yo vivo, para robarle una cartera. Yo he visto esta ciudad desde el final de la pandemia entrar en una espiral de delincuencia y de inseguridad que a mí me hace mucha gracia ahora que las autoridades locales digan no, está bajando el crimen. Claro, está bajando con respecto a 2023, el año máximo histórico. En 2023 murieron violentamente 270 personas, si no me falla la memoria, 273 en Washington, una ciudad de una población de 700.000. Es cierto que es una de las capitales con un mayor índice de homicidios. Por lo tanto, yo creo que cualquier medida para garantizar la seguridad en las calles, yo como vecino de Washington puedo decir que me parece excelente. Me parece que utilizar los recursos para garantizar la seguridad en una ciudad que ha estado tomada por el robo de paquetes de Amazon, la rotura de lunas de coches, no puedes aparcar el coche, tienes que ir con cuidado cuando utilizas el teléfono en algunos sitios, tirones. Ha sido, de verdad, una época muy complicada desde la pandemia. Gente que venía con las motocicletas estas de 4 ruedas que solo puedes llevar en teoría para ir por el monte, iban por las aceras de Washington y en contrasentido provocando accidentes, atropellos con coches robados a gente a la que conozco aquí en Washington, que un chaval robó un coche, atropelló a una amiga mía, le rompió la pierna por 4 sitios y como era un coche robado su seguro no pudo pagarlo. La espiral de violencia y delincuencia en la que se ha sumido Washington y zonas de Washington de todo tipo me parece que es completamente inaceptable. Y eso necesita respuestas claras y contundentes. Y yo creo que la respuesta que ha dado el presidente Trump es clara y contundente. Que me parezca que es apropiado y mesurado tener a la Guardia Nacional, no, pues oye, me parece que igual es un poco exagerado, pero es que la situación de Washington ha sido muy dramática durante muchísimo tiempo. Y aquí nadie ha hecho nada. Yo he llamado a la policía cuando he visto atracos y robos en donde yo vivo, en el centro de Washington, y la policía no tenía tiempo de llegar. Venía igual 3 horas después y decía, bueno, tal... recuerdo una vez que llamé porque hubo un atropello cerca de mi casa. Y el policía me dijo, ¿ve usted un arma? Digo, no, no veo ningún arma, pero no atropella a una persona. Bueno, pues ya llegaron en 2 horas. Es decir, sí. Yo creo que es una resolución drástica, pero es que la situación lo requería. ¿Y has visto cierto, digamos, pasividad de la policía, entonces? Desde luego. De la policía en Washington no patrulla las calles desde los años 90 porque se consideraba una afrenta racial en esta ciudad, porque es una ciudad donde ha habido mucha criminalidad, sobre todo procedente de las zonas más pobres, que son zonas más desiguales y donde ha habido una enorme desigualdad racial, y es cierto que la policía ha sido excesivamente dura con personas afroamericanas, pero eso no implica que la policía no tenga por qué patrullar las calles para controlar la seguridad de todos, de quien sea, hispanos como yo, afroamericanos, blancos, quien sea. Quien cometa un delito tiene que pagar por él. 2 horas en llegar una patrulla de policía es algo absurdo, desde luego. Una pausa y seguimos en Club de Prensa. Volvemos. No se desconecten en el canal de las Américas hasta ahora. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Agradecer a Lourdes Subieta que nos haya acompañado en este Club de Prensa desde Miami. Compañera, gracias. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo, feliz tarde y gracias también a David Alandete, corresponsal de ABC. Nos seguiremos viendo por aquí, por Washington. Claro que sí. Gracias, David, y a ustedes por acompañarnos. La información no para y nosotros seguimos trabajando para que usted tenga siempre todos los datos de lo que ocurre en América y el resto del mundo. Esto es el canal de las Américas, NTN 24. Sigan con nosotros y que tengan una feliz tarde. Adiós.